Mi nombre es Don Aurelio Mendoza, tengo 78 años y jamás pensé que mis propios hijos me tratarían peor que a un perro callejero. Pero así fue como terminé, sentado en el suelo de mi propia casa, viendo cómo mis hijos y nueras se repartían mi comida mientras yo me moría de hambre. Todo comenzó hace 6 meses, cuando cometí el error más grande de mi vida: confiar en mi familia. Después de trabajar durante 50 años como albañil en Guadalajara, había logrado comprar una casa modesta en la colonia Lomas de Guevara. No era un palacio, pero era mía. Cada ladrillo, cada ventana, cada metro cuadrado había sido pagado con el sudor de mi frente y el dolor de mi espalda. Era mi refugio, mi patrimonio, mi hogar. Cuando mi esposa Esperanza murió hace 3 años, la casa se sintió demasiado grande y silenciosa para un hombre viejo como yo. Mis 4 hijos, Roberto, Carlos, Patricia y Sandra, comenzaron a visitarme más seguido, siempre preguntando si necesitaba ayuda, si me sentía solo, si no sería mejor que alguien se viniera a vivir conmigo. Al principio, pensé que era amor filial. Qué ingenuo fui. Roberto, mi hijo mayor de 52 años, fue el primero en mudarse. Había perdido su trabajo en una maquiladora y atravesaba un divorcio difícil. «Solo será temporal, papá», me dijo mientras cargaba sus maletas. «Hasta que me ponga de pie otra vez». Eso fue hace 1 año. Roberto nunca se fue. Después llegó Carlos, de 48 años, con su esposa Marisol y sus 2 hijos adolescentes. «Es que el departamento que rentábamos está muy caro, papá», explicó Carlos, «y los niños necesitan un lugar estable para estudiar». Patricia, de 45 años, fue la siguiente. Su esposo la había abandonado y no podía costear la renta de su casa. Sandra, la menor de 42 años, llegó última con su familia completa: esposo, 3 hijos y hasta el perro. «Es solo mientras nos recuperamos económicamente», decían todos. «Eres nuestro padre, es tu obligación ayudarnos». Al principio, yo estaba feliz. Después de años de soledad, mi casa volvía a estar llena de voces, risas y vida familiar. Cocinábamos juntos, veíamos televisión en las tardes, y los nietos me contaban sobre la escuela. Me sentía útil otra vez, necesitado. Pero poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Primero, dejaron de contribuir para los gastos de la casa. «Es que está muy difícil la situación, papá», decía Roberto cuando yo mencionaba que los recibos de luz y agua habían aumentado considerablemente. «Ya cuando encontremos trabajo te ayudamos». Luego comenzaron a apoderarse de los espacios. Mi sillón favorito en la sala se convirtió en territorio de Carlos. Mi estudio, donde guardaba mis libros y recuerdos, fue convertido en cuarto para los nietos de Sandra. Mi garaje se llenó de las cosas que habían traído y nunca organizaron. «Es que necesitamos el espacio, papá», me decían cuando yo protestaba. «Esta es una casa familiar, ¿no?». Después vinieron las reglas. Ya no podía ver mis programas de televisión porque los niños querían ver caricaturas. No podía escuchar mi música de Pedro Infante porque molestaba a las nueras. No podía invitar a mis amigos porque hacían mucho ruido. «Es que ya estás muy viejo para estas cosas, papá», me decía Patricia con condescendencia. «Necesitas adaptarte a los tiempos modernos». El cambio más cruel llegó gradualmente. Comenzaron a controlar mi dinero. Mi pensión del IMSS de 4,200 pesos mensuales había sido suficiente para mis gastos cuando vivía solo. Pero con 9 personas adicionales en la casa, el dinero se evaporaba. Los recibos de servicios se triplicaron. El gas se terminaba cada semana. La despensa duraba solo días. «Papá, danos tu tarjeta para hacer las compras», me dijo Marisol, la esposa de Carlos. «Nosotras sabemos mejor qué se necesita en la casa». Como un tonto, les entregué mi tarjeta del banco. Al principio me mostraban los tickets de las compras. Después dejaron de hacerlo.
Cuando preguntaba en qué se había gastado mi dinero, me respondían con evasivas. Son muchos gastos, papá. Comida, productos de limpieza, cosas para los niños. Pero siento que mi dinero no alcanza para nada, les decía. Es que ya no sabes manejar el dinero, papá. Por eso es mejor que nosotros nos encarguemos. Mi independencia se fue desvaneciendo día a día. Ya no podía comprar ni un refresco porque no tenía acceso a mi propio dinero. Dependía completamente de lo que ellos quisieran darme. Y entonces llegó lo peor. Comenzaron a racionarme la comida. «Es que está muy cara la comida, papá», me explicó Sandra, cuando notó que me servía porciones más pequeñas. «Tenemos que cuidar el presupuesto». Mientras tanto, yo veía cómo mis hijos y sus familias comían abundantemente. Roberto compraba cervezas todos los días. Las nueras se compraban ropa nueva cada semana. Los nietos tenían juguetes y videojuegos caros. Pero para mí, el dueño de la casa, había frijoles refritos y tortillas viejas. «Es que a tu edad ya no necesitas comer tanto, papá», me decía Carlos cuando yo me quejaba del hambre. «Los viejitos comen como pajaritos». Mentira. Yo tenía hambre, mucha hambre. Mi estómago gruñía durante las noches mientras escuchaba a mi familia reírse en la cocina, comiendo cosas que yo no podía tocar. La humillación llegó a su punto máximo hace 2 meses, cuando intenté tomar una manzana del refrigerador. «Esa manzana es para el lunch de mi hijo», me gritó Marisol, quitándomela de las manos. «Ya no puedes estar tomando cosas sin permiso». «Es mi casa», le respondí, sintiendo una rabia que no había experimentado en años. «Será tu casa, pero la comida la compramos nosotros con tu dinero, y nosotros decidimos cómo se reparte», me contestó Patricia, apoyando a su cuñada. Esa noche, por primera vez en mi vida, lloré de humillación. A los 78 años, en mi propia casa, me habían prohibido comer una manzana. Pero lo peor estaba por venir. Hace un mes, durante una reunión familiar en la sala, a la que yo no fui invitado, pero que escuché desde mi cuarto, mis hijos tomaron una decisión que cambiaría todo. «El viejo ya está muy molesto», escuché la voz de Roberto. «Se queja todo el tiempo de la comida, del dinero, de todo». «Es que ya está senil», añadió Sandra. «A veces ni se acuerda de lo que dice». «¿Y si lo llevamos a un asilo?», sugirió Carlos. «Hay unos del gobierno que no están tan mal». «No», intervino Patricia, «un asilo cuesta dinero. Mejor que se vaya con algún primo o que se las arregle solo». «Pero si se va, perdemos la casa», observó Marisol. «No necesariamente», respondió la voz calculadora de Roberto. «Si logramos que nos firme una escritura o si demostramos que ya no puede cuidarse solo, podemos quedarnos con la casa legalmente». Mi sangre se heló. Mis propios hijos estaban planeando quitarme mi casa. «El problema es que todavía está muy lúcido para firmar papeles así sin más», dijo Carlos. «Entonces tenemos que hacer que se vaya voluntariamente», sugirió Sandra. «Que él mismo decida irse». «¿Y cómo hacemos eso?», preguntó Patricia. «Muy fácil», respondió Roberto con una frialdad que me partió el corazón. «Le hacemos la vida imposible hasta que no tenga más opción que largarse». Y así comenzó mi calvario. Durante las siguientes semanas implementaron su plan con precisión militar. Dejaron de dirigirme la palabra excepto para quejarse de algo. Subían el volumen de la televisión cuando yo trataba de descansar. Llenaron mi baño de productos de limpieza, forzándome a usar el baño de visitas. Pero lo más cruel fue la comida. Comenzaron a esconder la comida. El refrigerador tenía candado. La despensa estaba cerrada con llave. Cocinaban cuando yo estaba durmiendo o fuera de la casa, y cuando regresaba ya no había nada. «Se acabó la comida, papá», me decían con cara de inocencia. «Ya mañana cocinamos más». Pero mañana nunca llegaba para mí. Me dejaban los platos sucios para que yo los lavara, pero no me daban comida.
Me pedían que limpiara la casa, pero me negaban acceso a mi propia cocina. Me convertí en un empleado doméstico no remunerado en mi propia casa. El momento más bajo llegó hace 2 semanas. Había pasado 2 días comiendo solo las tortillas viejas que encontré escondidas en el fondo de una bolsa. Mi diabetes comenzó a descontrolarse por la falta de alimentación adecuada. Me sentía mareado, débil, desesperado. Ese martes por la mañana, mientras toda la familia desayunaba huevos con jamón y café con leche, yo me acerqué a la mesa. ¿Puedo desayunar algo?, pregunté con la voz quebrada por la humillación. No alcanzó para ti, papá, me dijo Roberto sin siquiera levantar la vista de su plato. Tal vez más tarde. Tengo hambre, insistí, sintiendo las lágrimas quemándome los ojos. Pues ve a comprarte algo con tu dinero, me respondió Carlos. No tengo dinero, ustedes tienen mi tarjeta. Ah, sí, se nos olvidó dártela. Ahorita en la tarde te damos para que compres algo. Era mentira. Nunca me daban dinero, ni siquiera para comprar medicina. Esa tarde, desesperado por el hambre, me acerqué a la cocina donde Marisol estaba preparando quesadillas para sus hijos. Marisol, por favor, ¿me regalas una quesadilla? No he comido en todo el día. Ella me miró como si fuera un indigente molestando en la calle. Estas quesadillas son para mis hijos. Si quieres comer, dile a tus hijos que te den dinero. Son mis hijos también, le dije, sintiendo cómo mi dignidad se desmoronaba. Serán tus hijos, pero yo no te debo nada. Esta es comida para mi familia. Mi familia. Ya yo no era parte de la familia en mi propia casa. Esa noche, mientras escuchaba a toda mi descendencia reírse y cenar abundantemente en mi comedor, tomé una decisión que cambiaría todo. Me iría de mi casa para salvar mi vida, pero regresaría para recuperar mi dignidad. Al día siguiente, muy temprano, antes de que alguien despertara, empaqué una maleta pequeña con mi ropa más básica. Guardé mis documentos importantes en una bolsa de plástico. Tomé los 200 pesos que tenía escondidos en un libro, dinero que había apartado secretamente de las pocas monedas que encontraba en mis pantalones. Dejé una nota en mi cuarto. Me voy para que puedan ser felices sin molestarlos. Cuiden la casa, que pronto regreso. Salí de mi hogar a las 6 de la mañana, con el corazón roto, pero con una determinación que no había sentido en años. Pero ellos no sabían algo importante. Durante mis 50 años como albañil, había aprendido que los cimientos más fuertes son los que nadie ve. Y yo había construido cimientos legales para mi casa que mis hijos ignoraban completamente. Tenía documentos que ellos desconocían. Tenía evidencias que habían subestimado. Tenía conexiones que creían muertas. Me dirigí a la casa de mi compadre Jesús Morales, quien había sido mi amigo durante 40 años y el único que realmente conocía toda mi historia. Jesús vivía solo en una casa pequeña, pero digna en la colonia americana, y sabía que él me recibiría sin hacer preguntas. Cuando toqué a su puerta esa mañana, Jesús me recibió como si hubiera estado esperándome. Aurelio, compadre, te ves terrible. ¿Qué te han hecho esos desgraciados? Le conté todo, cada humillación, cada abuso, cada día sin comida. Jesús escuchó en silencio, pero pude ver la rabia creciendo en sus ojos. Compadre, me dijo cuando terminé mi relato, esos no son hijos, son buitres, pero no te preocupes, aquí tienes casa todo el tiempo que necesites, y ahora vamos a desayunar como Dios manda. Esa mañana comí 3 huevos estrellados, frijoles refritos, tortillas calientes y café con leche. No había comido tan bien en meses. Mientras desayunaba, Jesús me recordó algo que había olvidado en medio del dolor y la humillación. ¿Te acuerdas de tu amigo el licenciado Ramírez? ¿El que te ayudó con los papeles de la casa cuando la compraste? Claro que me acordaba. Arturo Ramírez había sido más que mi abogado.
Había sido mi consejero durante todos los trámites de la compra de mi casa. Había sido él quien me había sugerido precauciones legales que en ese momento me habían parecido exageradas. El licenciado Ramírez sigue trabajando, continuó Jesús. Su hijo ahora maneja el despacho, pero el licenciado todavía asesora. Deberíamos ir a verlo. ¿Para qué, compadre? Ya perdí todo. Aurelio, tú no pierdes nada hasta que estés muerto. Y que yo sepa, todavía respiras. Además, me parece recordar que cuando compraste esa casa, el licenciado te hizo firmar unos papeles especiales. ¿No te acuerdas? La verdad es que no me acordaba bien. Habían pasado tantos años, y en ese tiempo había firmado tantos documentos para la compra de la casa. Pero Jesús tenía razón. El licenciado Ramírez había insistido en varias precauciones legales que, en ese momento, me habían parecido innecesarias. Vamos a verlo mañana, decidió Jesús. Pero primero vas a descansar, vas a comer bien y vas a recuperar fuerzas, porque tengo la sensación de que tus hijos no saben con quién se metieron. Esa noche, por primera vez en meses, dormí en una cama limpia, con el estómago lleno y sin escuchar reproches o humillaciones, pero no pude dormir completamente. Mi mente daba vueltas, recordando fragmentos de conversaciones con el licenciado Ramírez hace tantos años. Algo sobre proteger la propiedad, algo sobre cláusulas especiales, algo sobre garantizar que la casa siempre fuera mía, sin importar las circunstancias. Los hijos a veces se vuelven contra los padres, me había dicho el licenciado en 1995, cuando compré la casa. La ley debe proteger a los adultos mayores de los propios familiares. En ese momento yo me había reído. Licenciado, mis hijos me quieren mucho, jamás me harían daño. Espero que tenga razón, don Aurelio, pero más vale prevenir que lamentar. Ahora, 27 años después, las palabras del licenciado resonaban en mi mente como una profecía cumplida. Al día siguiente, Jesús y yo nos dirigimos al despacho de Ramírez y Asociados en el centro de Guadalajara. El licenciado Arturo Ramírez tenía ahora 85 años, pero su mente seguía siendo tan aguda como cuando había manejado la compra de mi casa. Cuando le expliqué mi situación, el licenciado sonrió con una mezcla de tristeza y satisfacción. Don Aurelio, lamento mucho que sus hijos hayan resultado ser lo que yo temía, pero me da gusto decirle que hace 27 años tomamos las precauciones correctas. El licenciado abrió un archivo viejo y grueso con mi nombre. Sacó documentos que yo había olvidado por completo. ¿Se acuerda que lo convencí de constituir un fideicomiso sobre su propiedad? La memoria me regresó como un golpe. Sí, había firmado papeles para crear algo llamado fideicomiso. El licenciado me había explicado que era una forma de proteger mi patrimonio, pero en ese momento no había entendido completamente la importancia. El fideicomiso establece que usted es el único beneficiario vitalicio de la propiedad, explicó el licenciado. Nadie, ni siquiera sus hijos, puede reclamar derechos sobre la casa mientras usted viva. Además, incluimos cláusulas específicas sobre maltrato familiar. ¿Qué tipo de cláusulas?, pregunté, sintiendo una chispa de esperanza. Si se demuestra que los ocupantes de la propiedad maltratan física, psicológica o económicamente al beneficiario, es decir, a usted, el fideicomiso tiene la autoridad legal para desalojarlos inmediatamente. Jesús soltó una carcajada. Compadre, tus hijos no saben lo que les espera. Pero el licenciado no había terminado. Hay más, don Aurelio. También constituimos un testamento con cláusulas de desheredación. Si algún heredero maltrata o abusa del testador, pierde automáticamente todos los derechos hereditarios. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. No solo podía recuperar mi casa,
podía asegurarme de que mis hijos pagaran por lo que me habían hecho. ¿Qué necesitamos hacer?, pregunté. Primero, documentar el maltrato. Necesitamos evidencia del abuso económico, del control de su dinero, de la privación de alimentos. Segundo, ejecutar las cláusulas del fideicomiso para recuperar su propiedad. ¿Y cómo documentamos todo eso? El licenciado sonrió. Tengo algunos contactos que nos van a ayudar, y usted va a regresar a su casa, pero no como la víctima que se fue. Va a regresar como el propietario legal que siempre ha sido, con todo el peso de la ley detrás de usted. Pasé los siguientes 3 días preparando mi regreso. El licenciado Ramírez contactó a un trabajador social del DIF, a un médico geriatra y a un investigador privado. Todos visitarían mi casa para documentar las condiciones en las que me habían obligado a vivir. También me enseñó los documentos que tendría que presentar, la escritura original del fideicomiso, las actas constitutivas de la protección patrimonial y una orden judicial preventiva que había conseguido basándose en mi testimonio sobre el maltrato. Sus hijos creyeron que usted era un viejo indefenso, me dijo el licenciado. Van a descubrir que se equivocaron completamente. El 4.º día después de haberme ido, regresé a mi casa, pero no regresé solo, y no regresé con las manos vacías. Regresé con los papeles que cambiarían todo. Era jueves por la mañana cuando regresé a mi casa, pero no llegué solo como el viejo humillado que se había ido 4 días antes. Esta vez llegué acompañado de la licenciada Patricia Salinas del DIF, el investigador privado Mario Gutiérrez y mi compadre Jesús, quien se había convertido en mi testigo y apoyo moral. Más importante aún, llevaba conmigo una carpeta manila que contenía los documentos más poderosos que jamás hubiera imaginado poseer. Las escrituras del fideicomiso, las cláusulas de protección patrimonial y una orden judicial preventiva que me amparaba contra cualquier forma de maltrato familiar. Cuando toqué el timbre de mi casa a las 10:30 de la mañana, fue Marisol quien abrió la puerta. Su cara de sorpresa al verme se transformó inmediatamente en molestia. «¿Qué haces aquí?», me preguntó sin disimular su disgusto. «Pensé que ya te habías ido para siempre». «Esta es mi casa», le respondí con una calma que no había sentido en meses. «Y vengo a reclamar lo que es mío». «¿Reclamar qué?», se burló Marisol. «Tú ya no tienes nada que reclamar aquí». Pero cuando vio a las personas que me acompañaban, especialmente a la licenciada del DIF, con su gafete oficial, su actitud cambió. «Buenos días, señora», dijo la licenciada Salinas con voz profesional. «Soy Patricia Salinas, trabajadora social del sistema DIF de Guadalajara. Venimos a realizar una evaluación de las condiciones de vida del señor Aurelio Mendoza en esta propiedad». «¿Evaluación?», tartamudeó Marisol. «¿De qué están hablando?». «Hemos recibido una denuncia formal sobre maltrato hacia un adulto mayor en esta dirección», explicó la licenciada mientras sacaba una tablet y comenzaba a tomar notas. «Tenemos autorización legal para inspeccionar las condiciones de habitabilidad del denunciante». En ese momento apareció Carlos, mi hijo, quien se dirigió directamente hacia mí con evidente molestia. «¿Qué significa esto, papá? Trajiste a estas personas a nuestra casa». «A mi casa», lo corregí, sintiendo cómo mi voz recuperaba la autoridad que había perdido. «Y sí, los traje porque necesito que documenten cómo me han tratado. No tienes derecho a traer extraños a esta casa», intervino Roberto, quien había aparecido desde la sala junto con Patricia y Sandra. «Tengo todos los derechos», respondí, y entonces saqué el primer documento de mi carpeta. «Esta es la escritura original de la casa, registrada en el registro público de la propiedad a mi nombre. Soy el único propietario legal de esta propiedad».
Roberto tomó el documento con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas mientras su cara se iba poniendo pálida. Esto debe estar vencido o algo, murmuró. No se vence, intervino el investigador Gutiérrez. Soy Mario Gutiérrez, investigador privado certificado. He revisado todos los documentos del señor Mendoza y su propiedad sobre esta casa es absoluta e indiscutible. Pero nosotros vivimos aquí, protestó Sandra. Nos dijo que podíamos quedarnos. Nunca les dije que podían apoderarse de mi casa, de mi dinero y de mi dignidad, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Les dije que podían quedarse temporalmente mientras se recuperaban económicamente. Eso no incluía maltratarme, robarme y dejarme sin comida. Sin comida, se indignó Patricia. Eso es mentira. Aquí siempre hay comida. La licenciada Salinas alzó la vista de su tablet. Señora, ¿podría mostrarme dónde está almacenada la comida de esta casa? Pues, en el refrigerador y en la despensa, respondió Patricia con nerviosismo. ¿Y el señor Mendoza tiene libre acceso a esa comida? Un silencio incómodo llenó la entrada de la casa. Mis hijos se miraron entre ellos, buscando una respuesta que no los incriminara. «Claro que sí», mintió Carlos finalmente. «Entonces no tendrán problema en que revise esos espacios», dijo la licenciada, dirigiéndose hacia la cocina. Lo que encontramos en la cocina fue exactamente lo que yo esperaba. Un refrigerador lleno de comida cara, jamón serrano, quesos importados, yogurts de marca, jugos naturales, pero con un candado en la puerta principal y otro candado en el cajón de las carnes. ¿Pueden explicarme por qué el refrigerador tiene candados?, preguntó la licenciada mientras tomaba fotografías. Es para que los niños no se coman todo, balbuceó Marisol. ¿Y el señor Mendoza tiene las llaves de estos candados? Otro silencio. «Señor Mendoza», me preguntó la licenciada directamente. «No», respondí. «Me prohibieron tocar la comida. Me dijeron que era para su familia, no para mí». «¡Eso es mentira!», gritó Roberto. «El viejo está inventando cosas porque está senil». Pero entonces saqué mi segundo documento. Un registro médico del doctor García, el geriatra que el licenciado Ramírez había contactado, certificando que yo estaba en plenas facultades mentales y que mostraba signos de desnutrición compatibles con privación alimentaria. Este certificado médico indica que el señor Mendoza está completamente lúcido y que ha perdido 12 kilos en los últimos 3 meses debido a alimentación insuficiente, leyó la licenciada en voz alta. La cara de mis hijos se fue descomponiendo a medida que se daban cuenta de que yo había llegado preparado. Ahora, continué, sacando el tercer documento, quiero que vean esto. Era la escritura del fideicomiso que había firmado en 1995, un documento que mis hijos desconocían completamente. Este fideicomiso, expliqué mientras el investigador Gutiérrez me apoyaba, establece que yo soy el beneficiario vitalicio único de esta propiedad. Nadie puede reclamar derechos sobre la casa mientras yo viva. Además, incluye cláusulas específicas sobre maltrato familiar. «¿Qué significa eso?», preguntó Carlos con voz temblorosa. «Significa», respondió la licenciada Salinas después de revisar el documento, «que si se comprueba maltrato hacia el beneficiario, el fideicomiso tiene autoridad legal para desalojar inmediatamente a los ocupantes». El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez en meses, mis hijos no tenían respuestas arrogantes o excusas elaboradas. «Y eso no es todo», continué, sacando el cuarto documento. «Este es mi testamento, actualizado hace 3 días, con cláusulas de desheredación por maltrato familiar. Cualquier hijo que maltrate al testador pierde automáticamente todos los derechos hereditarios». Patricia se dejó caer en una silla de la cocina. «Papá, no entendemos. ¿Por qué estás haciendo esto?»
¿Por qué estoy haciendo esto? Repetí, sintiendo cómo años de humillación se convertían en una fuerza imparable. Te voy a decir por qué. Y entonces les conté todo, pero esta vez delante de testigos oficiales. Les narré cada humillación, cada día sin comida, cada insulto, cada momento en que me habían tratado como un estorbo en mi propia casa. Me robaron mi dinero, dije mientras la licenciada tomaba notas detalladas. Tienen mi tarjeta del banco y no me dan ni un peso para mis medicinas. Esa es una forma de violencia económica hacia adultos mayores, observó la licenciada. Es un delito federal. Me pusieron candados en mi refrigerador y me prohibieron comer en mi cocina, continué. Hay días que solo comía tortillas viejas porque era lo único que me permitían. Eso constituye maltrato físico por privación alimentaria, añadió el investigador Gutiérrez. También es delito federal. Me quitaron mi habitación principal, me sacaron de mi estudio y me prohibieron ver televisión en mi sala, seguí relatando. Me convertí en un empleado doméstico no remunerado en mi propia casa. Maltrato psicológico y abuso de persona vulnerable, catalogó la licenciada. Con cada acusación documentada, mis hijos se iban encogiendo más. La realidad de sus actos, presentada oficialmente por autoridades, sonaba mucho peor de lo que probablemente habían imaginado. Pero lo peor de todo, dije, sintiendo lágrimas de rabia en mis ojos, fue escucharlos planear cómo quitarme la casa, cómo hacerme la vida imposible hasta que me fuera, cómo deshacerse del viejo molesto. ¿Tiene evidencia de esas conversaciones?, preguntó el investigador. Sonreí por primera vez en meses. Jesús, ¿puedes poner la grabación? Mi compadre sacó un pequeño aparato de grabación. Durante uno de mis últimos días en la casa, antes de irme, había dejado grabando en mi cuarto durante una de sus reuniones familiares. La calidad no era perfecta, pero las voces eran inconfundibles. La grabación reprodujo exactamente lo que había escuchado esa noche. Mis hijos, planeando cómo quitarme la casa, cómo deshacerse de mí, cómo quedarse con mi patrimonio. Hay unos del gobierno que no están tan mal. Se escuchó la voz de Carlos hablando sobre asilos. Si logramos que nos firme una escritura o si demostramos que ya no puede cuidarse solo, podemos quedarnos con la casa legalmente. Sonó la voz calculadora de Roberto. Le hacemos la vida imposible hasta que no tenga más opción que largarse. Resonó la voz cruel de Roberto. Cuando terminó la grabación, el silencio en la cocina era absoluto. Mis hijos habían sido confrontados con sus propias palabras, con sus propios planes, con su propia crueldad. Esta grabación, dijo el investigador Gutiérrez, constituye evidencia de conspiración para cometer fraude patrimonial y abuso hacia adulto mayor. Papá, murmuró Sandra con lágrimas en los ojos. Nosotros no queríamos. Sí querían, la interrumpí. Querían exactamente lo que dijeron en esa grabación. Querían mi casa, mi dinero y querían deshacerse de mí. Pero somos tu familia, lloró Patricia. Una familia no deja sin comida a su padre, respondí con una dureza que no sabía que poseía. Una familia no roba el dinero de su padre, una familia no conspira para quitarle la casa a su padre. La licenciada Salinas había terminado de documentar todo. Las fotografías de los candados, las declaraciones grabadas, los testimonios, las evidencias médicas, todo estaba registrado oficialmente. Señor Mendoza, me dijo, tengo suficiente evidencia para proceder con las medidas de protección inmediatas. El fideicomiso le otorga el derecho legal de recuperar su propiedad inmediatamente. ¿Qué significa eso?, preguntó Roberto con pánico en la voz. Significa, respondió el investigador Gutiérrez, que tienen 48 horas para desalojar esta propiedad. El señor Mendoza está ejerciendo su derecho legal como único propietario de recuperar su hogar.
«No pueden hacernos esto», gritó Carlos. «No tenemos dónde ir». «Debieron pensar en eso antes de maltratar a su padre», respondió la licenciada con frialdad profesional. «Papá, por favor», suplicó Sandra, «podemos arreglar esto, podemos cambiar». Los miré a todos, mis 4 hijos, las nueras, los nietos que habían sido testigos silenciosos de mi humillación. Por un momento, una parte de mí quiso ceder, quiso creer que realmente podían cambiar. Pero entonces recordé las noches de hambre, los días sin dinero para mis medicinas, las humillaciones constantes, los planes para quitarme la casa. Tuvieron meses para cambiar, les dije. Cada día que me dejaron sin comida pudieron cambiar. Cada vez que me robaron mi dinero pudieron cambiar. Cada noche que me hicieron dormir en el cuarto más pequeño de mi casa pudieron cambiar. Pero papá, no, los interrumpí. Ya tomé mi decisión. Ustedes me enseñaron que la familia puede ser más cruel que los extraños. Ahora yo les voy a enseñar que la justicia existe, aunque llegue tarde. Saqué el último documento de mi carpeta, la orden de desalojo emitida por el juzgado civil, basada en las cláusulas del fideicomiso y la evidencia de maltrato. «Tienen 48 horas», les dije con la misma frialdad con la que ellos me habían negado comida. «Después de eso, la policía vendrá a sacarlos». «¿Y a dónde vamos a ir?», lloró Marisol. «No es mi problema», respondí, usando las mismas palabras que ellos me habían dicho tantas veces. «Ustedes son adultos, arréglenselas». Pero Roberto, mi hijo mayor, no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. «Esto no va a quedarse así», me amenazó. «Vamos a pelear esto legalmente. Vamos a demostrar que estás senil y que esos documentos no son válidos». Sonreí de nuevo. Fue una sonrisa que no había sentido en años. «Roberto, puedes intentarlo, pero hay algo más que no sabes». Saqué un sobre sellado de mi carpeta. Este es un certificado de capacidad mental emitido hace 2 días por un neuropsicólogo certificado. Confirma que estoy en plenas facultades mentales. También incluye un video de mi testimonio completo sobre el maltrato que he sufrido. Además, añadió el investigador Gutiérrez, tenemos testimonios de vecinos que han presenciado las humillaciones públicas hacia el señor Mendoza. Su caso está más que documentado. Y si eso no fuera suficiente, intervino la licenciada Salinas, el DIF está iniciando una investigación formal por maltrato a adulto mayor. Esto podría resultar en cargos criminales. Mis hijos se miraron entre ellos con desesperación. Se daban cuenta de que no era el viejo indefenso que habían estado abusando. Era un hombre que había preparado meticulosamente su venganza legal. «Papá», intentó Patricia una última vez, «si nos perdona, si nos deja quedarnos, prometemos que todo va a ser diferente». «Patricia», le respondí con tristeza genuina, «hay cosas que no se pueden perdonar y hay confianza que no se puede recuperar. Ustedes me demostraron quiénes son realmente cuando pensaron que yo no tenía defensa». «Pero somos tu sangre», murmuró Carlos. «Mi sangre», repetí lentamente. «Mi sangre me dejó sin comida en mi propia casa. Mi sangre robó mi dinero. Mi sangre conspiró para quitarme mi hogar. Mi sangre me trató peor que a un animal». «El señor Mendoza tiene derecho a tomar estas decisiones», intervino la licenciada. «El maltrato familiar es una realidad documentada y las víctimas tienen derecho a protegerse legalmente. Ahora», dije, recuperando mi autoridad como dueño de la casa, «voy a mi habitación principal a descansar. Ustedes van a comenzar a empacar sus cosas. Y nadie va a impedir que yo use mi cocina, mi refrigerador o cualquier espacio de mi casa». «¿Y si no nos vamos?», desafió Roberto una última vez. «Entonces», respondió el investigador Gutiérrez,
Enfrentarán cargos por invasión de propiedad privada, además de los cargos por maltrato a adulto mayor que ya están siendo procesados. La decisión es suya, añadió la licenciada Salinas. Pueden irse voluntariamente en 48 horas, o pueden ser desalojados por la fuerza con antecedentes penales. Mientras mis hijos procesaban la realidad de su situación, yo me dirigí hacia mi habitación principal, por primera vez en meses. Abrí la puerta y vi que habían convertido mi espacio íntimo en un almacén de sus cosas. Quiero que saquen todo de aquí inmediatamente, ordené. Esta habitación va a estar limpia antes de que se ponga el sol. Papá, comenzó Sandra. Señor Mendoza, la corregí. Para ustedes, de ahora en adelante, soy señor Mendoza. Perdieron el derecho de llamarme papá cuando decidieron maltratarme. Las siguientes horas fueron las más satisfactorias que había vivido en meses. Mientras mis hijos empacaban sus cosas con caras de derrota, yo recuperé mi casa paso a paso. Quité los candados del refrigerador y me comí una manzana, la misma manzana que Marisol me había quitado de las manos semanas atrás. Nunca una fruta había sabido tan dulce. Recuperé mi sillón en la sala y puse mi programa favorito de Pedro Infante. El sonido llenó mi casa sin que nadie me dijera que bajara el volumen. Abrí las ventanas de mi estudio y comencé a sacar las cosas que habían almacenado ahí sin mi permiso. «Esto es inhumano», se quejó Marisol mientras empacaba. «¿Saben qué es inhumano?», les respondí. «Dejar sin comida a un anciano de 78 años en su propia casa. Eso es inhumano». Esa noche, por primera vez en meses, cené en mi comedor, sentado en mi silla, comiendo la comida que había comprado con mi dinero. Jesús se quedó conmigo para hacer compañía y para asegurarse de que mis hijos no intentaran nada desesperado. «Compadre», me dijo Jesús mientras cenábamos, «nunca había visto una venganza tan bien planeada y tan justificada». «No es venganza, Jesús», le respondí, «es justicia. Hay una diferencia». «¿Y qué va a pasar después de que se vayan?». «Después», dije, mirando hacia el futuro por primera vez en meses, «voy a vivir con dignidad en mi casa, con mi dinero, comiendo mi comida, y voy a asegurarme de que ningún otro anciano pase por lo que yo pasé». Pero mi historia no había terminado. Faltaba el capítulo final, ver a mis hijos enfrentar las consecuencias completas de sus actos y tomar las decisiones definitivas sobre mi patrimonio y mi legado. Los papeles que había traído no solo habían cambiado mi situación presente, habían cambiado mi futuro y el de ellos para siempre. Las 48 horas pasaron más rápido de lo que mis hijos habían imaginado. Durante esos 2 días pude observar cómo la realidad de sus actos finalmente les llegaba de lleno. La arrogancia se había transformado en desesperación, las amenazas en súplicas y la crueldad en pánico. El viernes por la mañana, Roberto intentó una última jugada desesperada. Llegó a la casa acompañado de un abogado que claramente había contratado con el poco dinero que tenía. «Papá», me dijo con una falsa humildad que no me engañó, «el licenciado Herrera dice que podemos impugnar el desalojo. Dice que tienes que darnos más tiempo». El licenciado Herrera, un hombre joven que evidentemente necesitaba el dinero, sacó unos papeles mal preparados. «Señor Mendoza», me dijo con poca convicción, «es posible que podamos conseguir una suspensión temporal del desalojo. Los procedimientos de maltrato familiar son complejos y...». «Licenciado», lo interrumpí con calma, ¿ha revisado usted los documentos del fideicomiso que establecí hace 27 años? Bueno, no he tenido acceso a... ¿Ha visto las evidencias del maltrato documentadas por el DIF? Su cliente me dijo que... ¿Ha escuchado las grabaciones donde mis hijos planean cómo quitarme mi casa? El licenciado se quedó callado. Era evidente que Roberto le había contado una versión muy diferente de los hechos. «Jesús»,
le dije a mi compadre. Puedes traer la carpeta completa. Cuando el licenciado Herrera vio todos los documentos, el fideicomiso, las evidencias médicas, las fotografías del DIF, las grabaciones, los certificados de capacidad mental, su cara cambió completamente. Señor, le dijo a Roberto, usted no me informó sobre la existencia de estos documentos. Es que no sabíamos, balbuceó Roberto. Este fideicomiso es legalmente blindado, continuó el licenciado después de revisar los papeles, y las evidencias de maltrato son irrefutables. No hay ninguna posibilidad legal de impugnar este desalojo. Pero tiene que haber algo, insistió Roberto. Lo único que puedo sugerirle, respondió el licenciado, mientras guardaba sus papeles, es que salgan voluntariamente antes de que llegue la policía. Con estos antecedentes, cualquier resistencia resultará en cargos criminales adicionales. Cuando el abogado se fue, Roberto se derrumbó en una silla de la sala. Papá, por favor, te juro que no sabíamos que tenías esos papeles. Si hubiéramos sabido... ¿Qué? Lo interrumpí. Si hubieran sabido que tenía protección legal, me habrían tratado mejor. Solo me respetan cuando me temen. No es eso, Roberto. Eso es exactamente lo que es. Ustedes me maltrataron porque pensaron que era un viejo indefenso. Me robaron porque pensaron que no tenía recursos. Me humillaron porque pensaron que no tenía opciones. Pero somos familia. No, lo corregí. Una familia se protege mutuamente. Una familia se cuida. Una familia no deja morir de hambre a su padre por codicia. Esa tarde llegó la trabajadora social del DIF para verificar el cumplimiento del desalojo. Con ella vino un oficial de la policía para asegurar que el proceso se realizara sin incidentes. Señor Mendoza, me informó la licenciada Salinas, he procesado oficialmente su denuncia por maltrato a adulto mayor. La Fiscalía ha decidido proceder con cargos criminales contra sus hijos por violencia económica, maltrato físico por privación alimentaria y conspiración para cometer fraude patrimonial. Mis hijos, que estaban terminando de empacar en la sala, se paralizaron al escuchar esto. ¿Cargos criminales?, preguntó Patricia con voz temblorosa. El maltrato a adultos mayores es un delito federal, explicó el oficial de policía. Las evidencias en este caso son suficientes para proceder con acusaciones formales. ¿Qué significa eso?, murmuró Carlos. Significa, respondió la licenciada, que tendrán que presentarse ante un juez para responder por estos cargos. Dependiendo de la sentencia, podrían enfrentar multas importantes y tiempo en prisión. Sandra comenzó a llorar. Papá, no puedes hacer esto. Somos tu familia. Piensa en tus nietos. Pensé en mis nietos, le respondí. Pensé en ellos cada vez que ustedes me humillaron delante de ellos. Pensé en ellos cada vez que me negaron comida mientras ellos comían abundantemente. ¿Qué lección creen que les dieron sobre cómo tratar a los abuelos? Pero fueron errores. No fueron errores, Sandra. Fueron decisiones. Decisiones crueles y calculadas que tomaron día tras día durante meses. ¿Hay alguna forma de resolver esto sin los cargos criminales?, preguntó Roberto desesperadamente. La decisión de proceder con los cargos no es mía, les expliqué. Es de la Fiscalía. Pero incluso si yo quisiera retirar la denuncia, las evidencias ya están en manos de las autoridades. Además, añadió la licenciada Salinas, casos como este se procesan de oficio. El Estado tiene interés en proteger a los adultos mayores del maltrato familiar. Mientras mis hijos terminaban de empacar, yo me dirigí a mi estudio. Tenía una última sorpresa para ellos, pero esta esperaría hasta que hubieran salido de mi casa. A las 6 de la tarde del domingo, exactamente 48 horas después del plazo, mis 4 hijos, sus familias y todas sus pertenencias estaban fuera de mi casa.
Los vi partir desde la ventana de mi sala, cargando maletas y cajas hacia taxis y autos prestados. No sentí tristeza, sentí alivio. Por primera vez en meses, mi casa estaba en silencio, pero era un silencio pacífico, no el silencio tenso de caminar en puntillas para no molestar a mis abusadores. Esa noche, Jesús se quedó conmigo para celebrar mi victoria. «Compadre», me dijo mientras cenábamos en M.I. Comedor, «¿no te sientes mal por lo que pasó?» «Jesús», le respondí, «me siento mal por haber tardado tanto en defenderme. Me siento mal por haber permitido que me trataran así durante meses. Pero no me siento mal por haber recuperado mi dignidad. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora», dije levantando mi vaso de agua, «voy a vivir el resto de mi vida con dignidad, en paz y tomando mis propias decisiones». Pero mi historia no terminaba ahí. Tenía una última carta que jugar. Al día siguiente, lunes por la mañana, me dirigí nuevamente al despacho del licenciado Ramírez. Esta vez llevaba una decisión que había estado madurando durante estos días de confrontación. «Don Aurelio», me recibió el licenciado, «¿cómo se siente en su casa recuperada?» «Me siento en paz, licenciado, pero vengo a tomar una decisión importante sobre mi testamento». «¿Quiere modificar las cláusulas de desheredación?» «No», respondí firmemente, «quiero que se mantengan, pero quiero agregar algo más». Le expliqué mi plan. Había decidido que mi casa y mis ahorros no se quedarían abandonados cuando yo muriera. Tenía una mejor idea para mi patrimonio. «Quiero donar toda mi propiedad y mis ahorros a una fundación para adultos mayores, víctimas de maltrato familiar», le dije al licenciado. «Es una decisión muy noble, don Aurelio». «No es nobleza, licenciado, es justicia. Si mis hijos hubieran sabido desde el principio que maltratar a su padre significaba perder toda herencia, tal vez me habrían tratado diferente». «¿Quiere que establecemos un fideicomiso específico para esta donación?» «Sí, y quiero que se llame Fundación Esperanza Mendoza, en honor a mi esposa. Ella habría estado orgullosa de saber que nuestra casa servirá para proteger a otros ancianos». El licenciado redactó los documentos correspondientes. Mi casa se convertiría en un centro de atención y refugio temporal para adultos mayores víctimas de maltrato familiar. Mis ahorros financiarían los servicios de la fundación. «¿Sus hijos saben sobre esta decisión?», me preguntó el licenciado. «Se van a enterar pronto», respondí con una sonrisa. Esa tarde convoqué a mis 4 hijos a una reunión en un café público. Quería que escucharan mis decisiones finales en un lugar neutral, donde no pudieran hacer escenas dramáticas. Llegaron con caras de esperanza, pensando probablemente que había reconsiderado mi posición y que los iba a perdonar. «Papá», comenzó Roberto, «hemos estado pensando en todo lo que pasó y queremos pedirte perdón. Y queremos que sepas que hemos aprendido la lección», añadió Carlos. «Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza», dijo Patricia. «Y para volver a ser una familia», terminó Sandra. Los escuché en silencio. Cuando terminaron sus discursos preparados, saqué una copia del Nuevo Testamento. «Quiero que sepan», les dije, «que he modificado mi testamento». Sus ojos se iluminaron con esperanza. «Como ya saben, las cláusulas de desheredación siguen vigentes debido al maltrato documentado. Ninguno de ustedes recibirá nada de mi herencia». Sus caras se desplomaron. «Pero además», continué, «he decidido donar toda mi propiedad y mis ahorros a una fundación para adultos mayores víctimas de maltrato familiar». «¿Qué?», preguntó Roberto con shock. «Mi casa se convertirá en un refugio para ancianos que pasen por lo que yo pasé. Mis ahorros financiarán servicios para víctimas de abuso familiar». «No puedes hacer eso», gritó Carlos. «Puedo y ya lo hice. Los documentos están registrados legalmente». «Esa es nuestra herencia», protestó Patricia. «Su herencia», les respondí.
La perdieron cuando decidieron maltratarme. Una herencia se gana con amor, respeto y cuidado. Ustedes me dieron lo opuesto. Pero papá, somos tu sangre, lloró Sandra. Mi sangre me traicionó, respondí. Mi verdadera familia serán todos los ancianos que se beneficien de esta fundación. ¡Esto es injusto!, gritó Roberto. ¿Injusto?, repetí, levantando la voz por primera vez. ¿Injusto es que un padre done su patrimonio para ayudar a otros? ¿O injusto fue dejarme sin comida en mi propia casa? Podemos impugnar esto legalmente, amenazó Carlos. Inténtenlo, le respondí. Pero recuerden que ya enfrentan cargos criminales por maltrato. Cualquier acción legal adicional solo va a empeorar su situación. Además, añadí, sacando otro documento. Esto es una carta que escribí explicando mi decisión. Una copia se va a publicar en el periódico local. Quiero que toda la comunidad sepa por qué tomé esta decisión. La carta detallaba todo: el maltrato, la humillación, la conspiración para quitarme la casa y mi decisión de donar mi patrimonio para proteger a otros ancianos. No te atrevas a humillarnos públicamente, me amenazó Roberto. ¿Humillarlos?, respondí. Ustedes se humillaron solos con sus actos. Yo solo estoy documentando la verdad. Papá, por favor, suplicó Sandra una última vez. Podemos cambiar. Podemos ser mejores hijos. Sandra, le respondí con tristeza genuina, hay momentos en la vida donde lo siento no es suficiente. Hay daños que no se pueden reparar y confianza que no se puede recuperar. Pero somos familia, una familia real. Jamás habría hecho lo que ustedes me hicieron. Ustedes eligieron ser mis verdugos cuando pensaron que no tenía defensa. Ahora tienen que vivir con las consecuencias. Me levanté de la mesa, dejando copias de todos los documentos. Esta es la última vez que nos vemos como padre e hijos, les dije. De ahora en adelante somos extraños que compartieron un apellido. No puedes hacer esto, gritó Roberto, pero yo ya me dirigía hacia la salida. Ya lo hice, respondí sin voltear. Los siguientes meses fueron los más tranquilos que había vivido en años. Sin la presión constante del maltrato familiar, mi salud mejoró notablemente. Recuperé los 12 kilos que había perdido. Mi diabetes se estabilizó. Volví a sonreír. Los cargos criminales contra mis hijos procedieron según lo previsto. Roberto fue sentenciado a 8 meses de prisión y 3 años de libertad condicional por violencia económica. Carlos recibió 6 meses y 2 años de libertad condicional. Patricia y Sandra fueron sentenciadas a servicios comunitarios y libertad condicional por complicidad en el maltrato. Todas las sentencias incluían prohibición de acercarse a mí o a mi propiedad. La historia se publicó en el periódico local y eventualmente fue recogida por medios nacionales. Se convirtió en un caso emblemático sobre maltrato familiar hacia adultos mayores. Recibí cientos de cartas de apoyo de otros ancianos que habían pasado por situaciones similares. Muchos de esos ancianos se convertirían en los primeros beneficiarios de la Fundación Esperanza Mendoza. 6 meses después del desalojo, mi casa había sido remodelada para funcionar como centro de atención. Tenía capacidad para alojar temporalmente a 8 adultos mayores víctimas de maltrato familiar, mientras se resolvían sus situaciones legales. El día de la inauguración oficial estaba lleno de emociones encontradas. Por un lado, tristeza de que mi hogar familiar hubiera sido resultado de tanto dolor. Por otro lado, orgullo de que ese mismo hogar ahora serviría para sanar el dolor de otros. Don Aurelio, me dijo la directora de la fundación durante la ceremonia. Su historia ha inspirado a muchas personas a denunciar el maltrato familiar. Ha salvado más vidas de las que imagina. Solo espero, respondí, que ningún otro anciano tenga que pasar por lo que yo pasé para encontrar justicia. Durante el evento me preguntaron si me arrepentía de mis decisiones.
¿Se arrepiente de haber desheredado a sus hijos? Me arrepiento, respondí, de haber tardado tanto en defenderme. Me arrepiento de haber permitido que el maltrato continuara durante meses. Pero no me arrepiento de haber recuperado mi dignidad. ¿Cree que sus hijos han aprendido la lección? Espero que sí. Pero ya no es mi responsabilidad enseñarles. Cada uno debe enfrentar las consecuencias de sus decisiones. ¿Los perdonaría si le pidieran perdón sinceramente? El perdón, reflexioné, no significa olvidar o permitir que el abuso continúe. Yo puedo perdonar en mi corazón por mi propia paz, pero eso no significa que vaya a confiar otra vez o que vaya a cambiar las consecuencias legales de sus actos. Un año después de todo esto, mientras escribo esta historia en mi estudio recuperado, puedo decir que tomé las decisiones correctas. Vivo con dignidad, como debe vivir cualquier persona de 79 años. Como mi propio dinero, duermo en mi propia cama. Veo mi televisión en mis horarios. Tengo amigos que me visitan porque quieren hacerlo, no porque necesiten algo de mí. La Fundación Esperanza Mendoza ha ayudado a 47 adultos mayores, víctimas de maltrato familiar, en su primer año de operación. Algunos recuperaron relaciones con sus familias después de intervención legal. Otros, como yo, encontraron la fuerza para cortar relaciones tóxicas y vivir independientemente. Todos encontraron algo que el maltrato les había quitado: dignidad. Mis hijos intentaron contactarme 2 veces durante este año. Una vez a través de una carta donde pedían una oportunidad de explicarse. Otra vez enviaron a uno de mis nietos a suplicar que perdonara a la familia. En ambas ocasiones mi respuesta fue la misma. Las consecuencias de sus actos no son negociables. El maltrato que me infligieron no se borra con disculpas tardías. ¿Me siento solo? A veces, pero prefiero la soledad digna al maltrato familiar. Me arrepiento de mis decisiones. Jamás. Cada día que me levanto en mi casa, desayuno mi comida y vivo según mis decisiones, confirmo que tomé el camino correcto. Mi historia no es solo sobre venganza, es sobre dignidad, justicia y la importancia de defenderse incluso cuando los agresores son familia. Es sobre entender que el amor verdadero jamás incluye maltrato y que la familia real se demuestra con actos, no con palabras. Es sobre recordar que nunca es demasiado tarde para reclamar el respeto que merecemos, sin importar nuestra edad. Pero sobre todo, es sobre una verdad que aprendí a los 79 años. Los papeles más poderosos no son los que heredamos, sino los que preparamos para protegernos. Cuando regresé a mi casa con esos documentos, no solo cambié mi situación, cambié mi vida entera y cambié la vida de decenas de otros ancianos que ahora saben que el maltrato familiar no es algo que tengan que soportar en silencio. Mi casa ya no es solo mi hogar. Es un símbolo de que la justicia existe, aunque llegue tarde, y de que la dignidad nunca tiene fecha de caducidad. Los papeles que traje ese día no solo cambiaron todo, me devolvieron algo que había perdido y que creí que nunca recuperaría. La fe en que hacer lo correcto eventualmente tiene recompensa. Y esa recompensa no se mide en dinero o propiedades. Se mide en noches de sueño tranquilo, comidas sin humillación, y la satisfacción de saber que mi historia ayudará a otros a encontrar su propia justicia. Al final, mis hijos me enseñaron que la familia puede ser cruel, pero yo les enseñé que la crueldad siempre tiene consecuencias, y esa, creo yo, fue la lección más importante de todas.